buenas noches. Mi nombre es Valle de los Santos, estudiante de Derecho de la Universidad UAPA, Universidad Abierta para Adultos. Estaremos hablando sobre el tema del salario. Según el artículo 192 del Código de Trabajo de la República Dominicana, define el salario como la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. La teoría de los salarios. A través de los tiempos han surgido diferentes tesis alrededor de los salarios. Todas ellas han resultado imperfectas e insuficientes para resolver el problema. A continuación examinaremos algunos de ellos. La teoría de los ingresos. La planteó Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones en el 1776. En ella considera los salarios dependientes de la riqueza. Considera que la demanda de mano de obra, esto es, la mayor ocupación de trabajadores, aumenta en la medida en que los patronos o empleadores obtienen aumento en sus ingresos. Para Smith, sin embargo, el factor más importante de la elevación de los salarios no lo constituyen la cuantía de la riqueza nacional, sino el continuo aumento de las riquezas. La teoría de subsistencia, conocida también como del salario natural, fue expuesta por David Ricardo en sus principios de economía política y tributación. En el 1817, en relación con la mano de obra, dice que su precio natural es el que permite a los trabajadores subsistir y perpetuar su raza sin incrementos ni disminuciones. Teoría del fondo de salario. John Stuart, en su obra Principios de Economía Política, en el 1848, sostuvo que los salarios dependían fundamentalmente de la oferta y la demanda de trabajo. Para él, el trabajo era una mercancía como cualquier otra, sujeto a la ley de la oferta y la demanda, que se ofrecía y se adquiría en el mercado, en el cual la oferta hacía el número de obreros en condición de trabajar, en tanto que la demanda la formulaban los dueños del capital. La teoría de Marx. En relación con los salarios, Marx encontró cosas interesantes que plasmó en el Capital. Por ejemplo, lo que el patrón le paga al obrero por su actividad o servicio no es realmente el valor del trabajo, sino el valor de su fuerza de trabajo. Además, halló que la jornada laboral se divide en dos partes. La primera la llamó tiempo necesario de trabajo, donde únicamente se cubren los costos de producción y el obrero obtiene apenas los bienes y servicios necesarios para subsistir. A la segunda lo llamó valor adicional. En esta el capitalismo hace sus utilidades porque esta parte del trabajo no le es retribuida al obrero. El valor de ese trabajo no remunerado es del trabajador. Teoría de la productividad marginal. La tesis de John Bates pretende establecer la relación existente entre los salarios y la productividad del trabajo. Esta relación se encuentra regida
por la ley de los rendimientos decrecientes, que dice que si uno o varios de los factores de la producción, ya sea tierra, capital, trabajo, se incrementan mientras los costos permanecen constantes, la productividad unilateral de los factores variables tienden a incrementarse hasta cierto punto, a partir del cual comienza a decrecer. La teoría de la oferta y la demanda. Los cabecillas de la ley de la oferta y la demanda sostienen que el nivel de los salarios depende fundamentalmente de la oferta y la demanda, de la mano de obra. Es decir, que en la medida en que abunde la mano de obra, los salarios serán relativamente bajos, en tanto que si escasea, los salarios serían relativamente más altos. La teoría de los salarios altos, expuesta por Henry Ford en el 1915, su filosofía radica en la creencia de que los salarios altos inducen a un mayor consumo. Esto generan una mayor capacidad de compra por parte de los salarios de la población en general. Tipos de salario. En la República Dominicana, las tarifas salariales se clasifican en salarios mínimos, salario nominal, salario promedio y salario a destajo. Características del salario. El pago del salario puede ser por unidad de tiempo, horas, días, semanas, quincenas, mensual, por unidad de obra, por comisiones al destajo o precio alzado por ajuste. Forma de retribución y privilegios de los salarios. Salario en moneda. Es aquel que se paga en moneda de curso legal, o sea, el que se paga con dinero. Salario en especie. Es aquel que se paga por medio de productos y servicios, y constituyen salario en especie toda aquella parte de la remuneración ordinaria El salario mixto es aquel que se paga una parte en moneda y otra en especie. El salario ordinario es el que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo. El extraordinario es el que se implica remuneración del trabajo ejecutado en días de descanso obligatorio, de horas extras o suplementarias trabajadas. Salario fijo o variables es cuando se pacta por unidad de tiempo denominado fijo, por unidad de obra o nivel de desventaja es considerado variable. Salario nominal y real salario. El salario nominal es el valor monetario de la retribución del valor monetario de la distribución del trabajo. Protección legal del salario y descuentos permitidos. Como forma de proteger el sustento del trabajador y de su familiar, el legislador ha establecido las siguientes habilidades del salario del trabajador. En este sentido, el artículo 200 del Código de Trabajo establece que el salario o los créditos que son provenientes de los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores son inembargables, salvo en la tercera parte por pensión alimenticia. Descuentos aplicables.
El salario debe ser pagado con dinero en efectivo, por hora, por día, por semana, por quincena o por mes. No puede ser pagado por periodos mayores de un mes. En el Código de Trabajo existe la prohibición expresa de pagar el salario mediante expedición y entrega de fichas, vales, tarjetas, certificado u otra forma. El artículo 196 del Código de Trabajo de la República Dominicana estipula que el salario del empleado debe efectuarse de forma completa, salvo los descuentos autorizados y expresamente previstos en el Código. El artículo 201 del Código de Trabajo indica específicamente los casos en que él puede ser objeto de los descuentos. Estos son los siguientes: los autorizados por la Ley de Impuestos Internos y Seguro Social, los realizados a cuotas sindicales previa autorización escrita del trabajador, los anticipos de salario hechos por él, los relativos a créditos otorgados por instituciones bancarias con la recomendación y garantía del empleador. Por este concepto no podrán descontarse más de la sexta parte del salario mensual percibido por el trabajador. Descontarse más de la sexta parte del salario mensual percibido por el trabajador, los relativos a los aportes del trabajador a plenas pensión privada. El delito de falta de pago del salario. De acuerdo al artículo 211 del Código de Trabajo, constituye un delito penal el hecho de contratar trabajadores y no pagar remuneraciones que le correspondan en la fecha estipulada o a la terminación de la obra o servicios convenientes. Salario mínimo. Artículo 213. Salario mínimo es el menor salario que puede convenirse en un contrato de trabajo. Origen y evolución del salario. Etimológicamente, en la antigüedad, época de los fenicios, esta nace después de la extinción del trueque o intercambio como forma de pago. Tiempo después se establece que la remuneración podía ser pagada con sal, ya que era un producto de suma importancia. Siglos después, la sal fue el motivo de construcción de un camino desde las salitreras de Ostia hasta la ciudad de Roma, unos 500 años antes de Jesucristo. Este camino fue llamado Vía Salaria. Los soldados romanos que cuidaban esta ruta recibían parte de sus pagos en sal. Esta parte era llamada salarium. De allí proviene la palabra salario. La fijación del salario mínimo. En el artículo 455, establecido en los siguientes aspectos al tema: el comité estará encargado de fijar tarifas de salarios mínimos para los trabajadores de todas las actividades económicas, incluyendo las agrícolas, comerciales, industriales o de cualquier otra naturaleza que se realicen en la República Dominicana, así como la forma en que estos salarios deben pagarse. Dichas tarifas pueden ser de carácter nacional, regional, provincial, municipal y para el Distrito Nacional o exclusivamente para una empresa determinada. El salario de Navidad. En el artículo 219, el empleador está obligado a pagar al trabajador el mes de diciembre el salario de Navidad consistente
en la 12ª parte del salario ordinario, devengado por el trabajador en el año calendario, sin perjuicio de los usos y prácticas de la empresa, lo pactado en el convenio colectivo o el derecho del empleador de otorgar por concepto de este una suma mayor. Sin embargo, en ningún caso el salario de Navidad será mayor del monto de 5 salarios mínimos legalmente establecidos. Y para el pago de este salario se incluyen las retribuciones por horas extraordinarias y el salario correspondiente a la participación en los beneficios de la empresa. Muchas gracias.